¿Alguna vez iniciaste algo y no terminaste? ¿O alguna vez empezaste algo y todos se oponían? ¿Estás listo para escuchar respuestas a estas preguntas? Hola, bienvenido al repaso de la lección Juveniles. El texto bíblico clave se encuentra en Esdras 5:11 y dice así: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. ¿Qué estaba ocurriendo? Los judíos estaban intentando reconstruir el templo de Jerusalén durante el reinado de Darío, que era el antecesor de Ciro. Los samaritanos se ofrecieron a ayudar, pero los judíos habían hecho un pacto con Dios de no mezclarse con los idólatras. Bajo ninguna situación debían mezclarse con los samaritanos, que eran idólatras. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ellos adoraban a ídolos, no vivían los principios de la Biblia y ahora se oponían a la reconstrucción e hicieron de todo para no cumplir ese propósito. Dios tiene un propósito para ti. Y quizás muchos se opondrán también a cumplir ese propósito. Leamos en Esdras 5:1 y 2. Dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Dios, a través de estos profetas, señaló la reconstrucción del templo. Ahora leamos el capítulo 4, versículos 23 y 24 del libro de Esdras. Dice así: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabes? La historia no termina aquí. Leamos el versículo ahora 7 y 8. Dice así: dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cesen la obra. ¡Qué tremenda cita! Los samaritanos, al sentirse celosos por no habérseles permitido participar en la reconstrucción del templo, comenzaron a colocar obstáculos en el camino de los judíos. Debido a esta crisis, el pueblo de Dios entendió la necesidad y urgencia de colocar los planes divinos en primer lugar para recibir la bendición de Dios. Eso entendió el pueblo de Israel y eso es también para nosotros. Primero son los planes de Dios. La lección de esta semana nos señala la reconstrucción del templo en medio de muchas dificultades. De la misma manera que los judíos necesitaban confiar en Dios y en sus profetas para servirlo de corazón y concluir la obra, nosotros también necesitamos responder positivamente al liderazgo que Dios ha establecido. Donde nosotros estamos hay un líder y hay que respetar ese liderazgo. Ahora leamos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Dice así: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Dios siempre nos advierte de cuidar nuestro corazón, a permanecer fieles a sus propósitos y a nuestras convicciones. Dios pone un propósito en ti, Dios pone convicciones también en ti.
Debemos ser fieles a esas promesas. Por ejemplo, en Josué 24:15 dice así: y así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si es a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso siempre tiene que ser tu respuesta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu frase, tu pensamiento, tu respuesta. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Debe ser nuestra respuesta diaria. Cuando un amigo te dice, vamos a bailar, vamos a hacer algo indebido, ¿sí? Tu respuesta será, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si la tentación, el diablo hará todo para que sucumbas a ese principio, pero acuérdate, yo y mi casa serviremos a Jehová. Finalmente, ¿recuerdas cuando los judíos estaban yendo en la dirección correcta? Se desanimaron y dejaron de construir el templo. Se preocupaban solo en ellos. Los obstáculos les hicieron perder de vista el objetivo. Dejaron de hacer la obra de Dios y se dedicaron a cuidar de su propia vida. ¿Qué pasó? Todo comenzó a salir mal. Fue únicamente cuando ellos entendieron que debían obedecer y hacer lo que Dios les estaba pidiendo, así pudieron remover los obstáculos y el trabajo avanzó de manera maravillosa. Nunca pierdas de vista el objetivo. Siempre dirige tu mirada a la meta, a lo que es correcto. Si obedeces a Dios y a sus profetas, te irá bien en la vida. Tú tienes una identidad de ser el remanente de Dios y has de permanecer fiel hasta el final. Y aun cuando enfrentes situaciones peligrosas, debemos de vivir confiadamente en el Señor. Vivamos como verdaderos representantes de Dios los 7 días de la semana. ¿Deseas vivir como un representante de Dios? Voy a orar por ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros estudiantes, ayúdalos a vivir conforme a tus principios, conforme al propósito que tú has puesto para ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.